No se espera del estudiante que posea dones de clarividencia ni ninguna otra clase de aptitudes espirituales. Más aún, sería mucho mejor que no poseyese nada de esto, para que, en su ignorancia todavía no iluminada por la sabiduría, no pervirtiera a tales cualidades. Los estudiantes que aspiran a adquirir diversas formas de mediumnidad y psiquismo por medio de ejercicios ocultistas y mantras han de tener esto muy en cuenta. Uno de los maestros de sabiduría ha establecido claramente que el estudiante ha de rechazar toda forma de fenomenalismo. El estudiante ha de crear su naturaleza espiritual mental sin limitarse a permitir que fenómenos misteriosos halaguen su naturaleza emotiva. Ningún estudiante sincero de cualquier maestro legítimo ha de tratar jamás de hablar por poderes mediúmnicos, ni con los seres vivientes ni con los muertos. El maestro K.H. ha establecido claramente que los estudiantes han de perder su derecho a la instrucción en caso de que traten de comunicarse con los muertos o de que entren en prácticas similares de psiquismo. No interesa que el estudiante sea o no un gran ocultista o místico. Tales aspiraciones son propias únicamente de los grados superiores. Los maestros exigen, no obstante, que el estudiante sea simple, humilde, honesto y paciente, que luche cotidianamente para dominar por medio de la verdadera virtud los aspectos indeseables de su propia naturaleza. El estudiante no está en condiciones de dictaminar acerca de lo que los maestros quieren que él haga. Ha de aceptar incondicionalmente las responsabilidades que se le imponen desde los mundos inefables y cumplir con cada una de ellas de la manera más honesta y veraz posible. Durante este su periodo de prueba, el estudiante está adquiriendo dominio sobre las cosas pequeñas, de modo que comenzará por ganar la seguridad de que sale airoso de esa prueba. Dejadlo que luche para controlar su lengua, su espíritu crítico, sus puntos de vista anormales, de modo que dejen de aportar deshonor al espíritu de la verdad, cuando este espíritu advenga a residir en la naturaleza del estudiante. El verdadero estudiante moldea su carácter usando su materia como escultor, cincela y pule la piedra bruta. El estudiante lucha día a día tratando de mejorarse y no pide poderes o luz, sino una poca fuerza para moldar su destino más de acuerdo con las normas de la sabiduría. Esta es la tarea del estudiante. Su grado de merecimiento para recibir conocimientos más grandes es puesto a prueba por muchos años de ignorancia y con frecuencia con intensos sufrimientos. A través de todo esto debe ser obediente, paciente y veraz. Ha de tener en cuenta que cada aflicción es una oportunidad, cada desventura una lección encubierta. Estas lecciones tiene que aprenderlas y cuando las haya aprendido, estas desaparecerán para nunca reaparecer. Al ponerse al servicio de los maestros, el estudiante está lleno de pensamientos y demás elementos indignos. Detrás de él se extienden muchas edades de descreimiento, pecado y de crimen. Sus cuerpos superiores son un conjunto de karma maléfico. El principiante es aún totalmente inepto para las tareas que ha de emprender. Antes de que pueda comunicársele la sabiduría, es necesario que purifique su naturaleza maligna. Es así que los maestros le imponen la tarea de autopurificación, como primera prueba de sinceridad en sus propósitos. Lo que sigue a esto depende de la forma en que cumpla esa primera tarea. Es de este modo que su consagración insume a menudo años de aflicciones para el estudiante. Todo tiene su precio en la naturaleza y la sabiduría solo se compra con una alma purificada, pues solo una naturaleza equilibrada y honesta puede pensar y analizar con honestidad. Todas las perversiones del pasado presentan la cuenta y reclaman ser pagadas.
A esto sigue una limpieza total de la casa del espíritu, puesto que tales cuentas tienen que ser pagadas. No hay religión verdadera que enseñe al estudiante que tales cuentas pueden ser eludidas. Por convertirse en un ser espiritual, el hombre no podrá eludir sus responsabilidades. Lo único que logra en este caso es el privilegio de poder pagar las cuentas antes de lo pensado. En un punto a esta gran verdad, la cristiandad ha sido infiel a su fundador, pues el cristianismo, tal como lo vemos hoy día, es una religión de sacrificios sustitutivos. Refiriéndose al estado espiritual de actual cristianismo, uno de los maestros dijo: los ángeles empobrecidos de los cielos cristianos. Si el estudiante aborda la sabiduría antigua para evadir sus pecados, fracasa antes de principiar. Los maestros solo pueden usar gente honesta en su servicio y es sabido que la gente honesta carga con sus responsabilidades. Como resultado de este karma no expiado, el sendero del estudiante se halla a menudo flaqueado por la enfermedad y el sufrimiento. Pero estas son las pruebas que demuestran la fuerza de carácter del aspirante. Solo será aceptado por los maestros si su carácter sobrevive al infortunio y sale de él templado y ennoblecido por la experiencia. El estudiante ha de trabajar año tras año, esperando con paciencia y entera confianza hasta el momento en que haya adelantado lo bastante para que se le considere digno y merecedor de recibir las instrucciones de parte de uno de los maestros o de uno de los discípulos. Ningún estudiante sabe cuándo llegará ese momento. Tampoco deberá desear que ese momento se anticipe. Su trabajo presente es el de servir con lo mejor de su capacidad. En manos de aquellos que son más sabios que él, el estudiante ha confiado su destino y su espíritu inmortal, de manera que esperará pacientemente a que éstos decidan. Su misión es hacer, la de ellos juzgar lo que hace. El segundo grado es el de discípulo. Pertenecen a este grado los chelas, estudiantes aceptados por un iniciado, maestro o gurú. Para el discípulo, el velo comienza a descorrerse. Los discípulos han puesto ya los pies firmemente en la ruta espiral que lleva al templo de una de las grandes 7 escuelas. En lugar de buscar a lo lejos la sabiduría, los discípulos se agrupan a los pies de su maestro designado y aprenden de él. Actualmente hay mucho peregrinaje de un lado a otro en lo referente a las tareas ocultas. Demasiada incertidumbre llena el alma del estudiante. Dejadlo escoger un sendero y seguir en él, pues la incertidumbre y la indecisión solo desembocarán en la aflicción, la enajenación mental y la muerte. Un día en que el estudiante trabaja en la villa de la vida, cansado y abrumado, pero lleno de fe y paciente dedicación, el maestro que pasaba por allí se detuvo a observar al estudiante en sus tareas. Este cantaba durante sus faenas. Cada cosa que hacía estaba llena de amor y de sinceridad. La fe, la esperanza y la consagración eran sus herramientas. No estaba trabajando para sí mismo, sino para el prójimo y para Dios. A cada acto lo acompañaba una oración, en forma de consagración silenciosa a la obra de sus manos y a las meditaciones de su corazón dirigidas hacia el gran espíritu invisible, en el cual vivía, se movía y el que sostenía todo su ser. Cuanto más pesaba la carga, tanto mayor su alegría, pues estaba haciendo el bien. El maestro vio estas y otras cosas, pero el estudiante no se había dado cuenta de que el maestro lo estaba mirando, pues el sudor le resbalaba de la frente y le nublaba la vista. El maestro se acercó al estudiante y le dijo: «Deja ya tus tareas y sígueme». La viña desapareció, el polvo sucio cayó de las manos del trabajador y por un momento residió en el espacio mientras estuvo ante él la figura resplandeciente de su maestro. Cayó de rodillas a los pies del maestro y besó el ruedo de su túnica. Y éste volvió a hablar: «Eres mi discípulo. Tú no me has elegido,
yo te he elegido a ti. Has sido fiel en lo pequeño, ahora tendrás poder sobre las cosas más numerosas y más grandes. Es de este modo que el discípulo es seleccionado por el maestro y entra en contacto personal con él, su benefactor cósmico. Cada maestro tiene cierta cantidad de discípulos, usualmente 12. Son sus hijos elegidos. Él se conviene en padre de ellos y ellos lo abandonan todo por seguirlo. Del mismo modo en que nuestros padres y madres físicos nos traen al mundo y nos ayudan a formar aquí nuestro cuerpo, los maestros nos hacen nacer a los mundos espirituales invisibles y nos ayudan a formar nuestros vehículos ultrafísicos, de manera que podamos actuar en esos mundos. En esto, el maestro es padre y madre a la vez, y más aún, pues nos da un nacimiento eterno, mientras que nuestros padres materiales solamente nos dan nacimiento al mundo ilusorio. El discípulo no escoge a su maestro, pero el maestro llama a sus discípulos y estos, abandonando sus tareas, lo siguen. Nadie que no esté actualmente y activamente dedicado al trabajo de la viña de la vida será llamado jamás a realizar las grandes tareas. Al ocurrir esto, se acaba para el discípulo la época de aprender en los libros. Llega la hora de la investigación personal. Ha sido aceptado, los mundos espirituales se centralizan en él y lo ayudan en toda manera posible. Podemos decir que los discípulos son los estudiantes esotéricos, son los que, pesados en las balanzas simbólicas, fueron aceptables. Llegaron al punto en que el ojo discernidor del iniciado percibe su sinceridad y los acepta, sabiendo que se pueden sobreponer a la falibilidad de sus errores. El maestro, después de haber efectuado el examen personal del aura de los cuerpos de sus discípulos, les imparte instrucciones individuales en lo referente a la preparación que deben adquirir antes de poder ser admitido en la gran escuela misma. El maestro, el amado gurú, y solo él quien tiene el poder y el derecho de prescribir cualquier forma de ejercicios ocultos, tales como la meditación, la concentración, la respiración, la entonación de mantras, la visualización, etc. Los estudiantes revelan poco poder de discriminación si permiten que gente extraña, solo interesada comercialmente en tales cosas, les prescriba cualquier forma de ejercicios espirituales. Con su propia ignorancia demuestran que no se les puede confiar responsabilidades mayores. Con su conocimiento clarividente, el maestro descubrirá el exacto estado espiritual del estudiante y lo instruirá de acuerdo a esto, ayudándole a fortalecer los puntos débiles y a perfeccionar la parte invisible de su naturaleza. La tarea dada a cada discípulo es absolutamente individual y por lo tanto difiere de las tareas también diferentes entre sí dadas al resto de los discípulos. No hay en este mundo dos personas de constitución idéntica. El cuerpo físico prueba este punto amoldándose al arquetipo de cada organismo espiritual. Solo un criminal moral o un ignorante incorregible sería capaz de recetar el mismo remedio en todos los casos. Todo aquel que escribe un libro de divulgación en que dice al individuo cómo ha de desarrollar su visión espiritual debe recordar que miles de personas, ninguna de ellas igual a la otra, lo leerán, y que muchas de ellas se destruirán a sí mismas al tratar de seguir unas instrucciones totalmente inadecuadas para ellos. El individuo que tal cosa hiciera probaría en forma concluyente que desde el principio estaba mentalmente incapacitado para recibir las instrucciones, pues de lo contrario hubiera conservado la superficie inteligencia para usar tales instrucciones en forma más sabia. Los verdaderos maestros jamás aparecen en público, en clases públicas y colectivas o en grupos que practiquen ejercicios ocultos. Llegan en privado sus discípulos y proceden a instruir a cada uno de ellos individualmente. La capacidad de informar al discípulo acerca de los pasos que éste ha de dar antes de llegar a la iniciación
es resultado de un alto grado de desarrollo espiritual por parte del adepto. Nadie que no sea adepto es capaz de prescribir las necesidades espirituales de los estudiantes sin asumir graves responsabilidades kármicas. Lo más probable es que el discípulo reciba la visita nocturna de su maestro, quien aparecerá en forma de cuerpo ultrafísico. El estudiante sentirá que se halla totalmente despierto, lo que es cierto en el sentido espiritual del término, y reconocerá al maestro únicamente por una visión ultrafísica. Si no ha desarrollado su naturaleza espiritual en la forma adecuada como resultado de una vida noble de pensamientos nobles y sentimientos nobles, durante su período de estudiante no podrá reconocer al maestro cuando éste llegue. La labor del discípulo es la de aprender a obedecer incondicionalmente. Del mismo modo en que el niño obedece al padre, el discípulo debe obedecer al maestro una vez que tal maestro haya probado su autoridad y su virtud. Desobedecer al maestro, aun en lo más mínimo, es separarse de él probablemente para toda la vida. El estudiante ha de obedecer incondicionalmente las instrucciones que recibe. Desviarse de ellas, aun en lo más mínimo, puede resultarle fatal. Sus tareas de discípulos son las de preparar sus cuerpos ultrafísicos, aún embrionarios, de manera de que, al llegar a ser un iniciado, pueda usarlos como vehículos de conciencia.